Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y los que ya me han escuchado predicar otras veces saben que yo soy de la vieja escuela. Entonces a mí me gusta darle realce a la lectura de la palabra del Señor. Cuando lo encuentre, póngase de pie y yo voy a saber que ya tiene su Biblia lista y dispuesta, o su celular. Y si no, por reverencia a la palabra del Señor, le invito a ponerse de pie. Cuando abrimos nuestra Biblia, la boca de Dios se abre. Y cuando Él habla, todo se transforma. Juan capítulo 8 y verso 31. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si alguien tiene algo distinto, en la pantalla nos van a acompañar también. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantenerse fiel a las enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, que es santa, que es perfecta y que es bendita. Queremos llevar todo pensamiento cautivo ahora a la obediencia a Cristo y pedirte que si hay alguno que se siente muerto, lo resucites en esta hora. Que si hay alguno que está caído, tú lo levantes. Que tu palabra, Señor, viva y eficaz, haga en nosotros su efecto. Dame de tu gracia, dependo de ella. Vacíame de mí y lléname de ti. Préstame, Señor, la atención de todo aquel que pueda escuchar. Y yo prometo darte a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Comenzaría con una pregunta. Usted me tiene que responder, ¿ok? Esto es dinámico. A mí me gusta hacer clases de teología, entonces a mí me gusta ser dinámica. Preguntona. ¿Cree usted en Dios? Es como un poco obvia la pregunta, ¿cierto? Pero vamos de vuelta. ¿Cree usted en Dios? Entonces podríamos decir que usted es un creyente. Ahora, ¿sabe qué tipo de creyente es? ¿Cómo así que hay tipos de creyentes? Algunos me están mirando, yo sabía que me iban a poner esas caras, pero digo, ¿cree en Dios? Sí, claro. O sea que usted es un creyente, sí. Pero ¿qué tipo de creyente? Cuando nosotros buscamos en las Escrituras, nos habla de que hay tipos de creyentes. Pero antes de eso quisiera hablar un poco de Jesús, el contexto de esta palabra. Jesús, el Cristo, durante el tiempo que caminó en la tierra entre nosotros y como nosotros, no pasó desapercibido. Su forma de actuar, su conocimiento, la riqueza de sus enseñanzas hacían que la gente lo siguiera. Su didáctica que dejó boquiabierto a medio mundo, los milagros, los prodigios. Jesús era un tipo convocante. La gente lo seguía. Y si nosotros estudiamos los evangelios,
vamos a darnos cuenta que de ahí nace el nombre de este mensaje, si lo pueden poner en pantalla. Y es una pregunta. ¿Fariseo, multitud o discípulo? Vamos a revisar cada uno de estos creyentes. Y al finalizar este mensaje, a la luz del espejo de la palabra del Señor, podamos responder. Al recibir esta palabra, cuando Dios me dijo, Tracy, ¿qué tipo de creyente eres? Yo pensé lo mismo que usted, pero si todos los que estamos aquí en esta iglesia creemos en Dios, ¿cómo me va a preguntar algo así? Pero ¿sabes qué? Cuando yo reviso la palabra y trato de ver qué tipo de creyente soy, puedo identificar la condición en la que mi corazón está. ¿Me está entendiendo? En primer lugar nos encontramos con los fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas, y hay una imagen que tengo por ahí para esto. Los fariseos nacieron por ahí por el año 150 antes de Cristo. Para aquellos que toman nota voy a decir varios textos bíblicos, así que esté atento. Los fariseos nacen por el año 150 antes de Cristo como una respuesta al movimiento político religioso del grupo de los macabeos. Usted los ve muy bien vestidos ahí. Déjeme eso de fondo. El grupo de los fariseos eran una élite político-religiosa. No cualquiera podía ser fariseo. Había que tener dinero, había que ser purísimo judío y había que tener un nivel teológico importante. Los fariseos, para aquel entonces, contaban con dos fuentes de inspiración: la Tanaj y la Mishnah. La Tanaj es lo que nosotros conocemos como la Biblia. Esa era la Biblia de ellos en aquel entonces, de Génesis hasta Malaquías. Y la Mishnah o el Mishnah era una serie de mandamientos que ellos habían registrado, más de 600, que se supone que Dios se los dijo a Moisés en el Sinaí. Así que tenemos un grupo de hombres con una élite difícil de entrar. El conflicto se genera cuando Jesús entra en la escena. Siempre que Jesús entra en la escena de nuestra vida va a generar un buen conflicto. Y Jesús genera conflictos para los religiosos de la época y para los religiosos de este tiempo. Ellos imponían la fe, pero no lograban cumplir con ella. Si tuviéramos un registro de características de los fariseos, podríamos decir, y aquí tome nota porque voy a dar textos bíblicos, los fariseos eran gente que predicaba las escrituras, pero no vivían la verdad. Mateo 23:3 nos habla sobre esto. Eran gente que conocían la verdad, pero no la vivían. Los fariseos buscaban siempre el error en el prójimo, pero jamás se hacían cargo del propio. Juan capítulo 8, versos 3 al 7 nos habla sobre esto. Eran adoradores de la forma antes que ser adoradores de Dios. Juan 8:39. Conocían a Dios desde un paradigma teológico, pero no conocían al verdadero Dios. Juan 8:42. Monopolizaron la adoración. Hacían grandes reuniones de obispos, pero los pastores sencillos y corrientes no entrábamos ahí. Mateo capítulo 23, versos 4 y 5. ¿Será que hoy hay fariseos en el mundo cristiano? Perdone la pregunta, pero ¿habrá algún fariseo entre nosotros? ¿Habré yo actuado como un fariseo?
mirando el error del otro, criticando, matando espiritualmente a mi hermano, monopolizando la iglesia, diciendo no, este puesto en San Diego es mío, de nadie más. Como decimos en el norte, ay, uy. Hay un segundo grupo, pasemos a la siguiente imagen, y es la multitud. ¿Cuáles eran los primeros? Son buenos alumnos. ¿Cuáles eran los primeros? Y el segundo grupo es la multitud. ¿A quién no le gusta ir a los bautismos de la iglesia? ¿Te gusta ir, Jesús? A mí me encanta. Porque hay comida y lo pasamos bien y jugamos a la pelota. Yo no sé si lo hace todavía el pastor Eduardo, pero en aquellos tiempos el pastor salía a pasear por ahí, por el medio de nosotros. Y todos los hermanos, pastor, cómase un sanguchito, pastor, un choripán, pastor, aquí. Pobre pastor, se demoraba 1 hora en volver. Pero ¿a quién no le gusta esto? Una iglesia multitudinaria, una iglesia llena. Las multitudes son un grupo de personas que están desde el inicio en el ministerio de Jesucristo. Son personas que siempre vamos a ver ahí, deslumbradas con las señales, con los prodigios. Podemos verlos a los pies del Señor en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Podemos verlos asombrados en la multiplicación de los alimentos. También los podemos escuchar gritando, ¡Hosana! ¡Hosana! Aunque de igual manera los escuchamos gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Son los mismos que están a los pies de la cruz, meneando sus cabezas y diciendo, este era un profeta más. La multitud cree en Jesús. La multitud sigue a Jesús. La multitud recibe lo bueno de Jesús. Pero en los momentos difíciles, la multitud no permanece. Antes bien, critica a sus pastores y se va. Mejor me escondo. ¿Dónde están las multitudes? ¿Vale la pena gastarse por ellas? Jesús ama a las multitudes. Tiene compasión de ellas. Pero algo me hace saber que Dios busca algo más. Porque cuando las enseñanzas de Jesús apretan un poco el cinturón, las multitudes dicen, uy, no, esto ¿quién puede cumplirlo? Y se van. Cuando el pastor los llama a la oficina y le dice, me parece que no estás bien. Ay, en esta iglesia no hay amor. Y se van. Pero eso no pasa aquí en San Diego, pasa en otras iglesias. Los de la multitud no están tan afuera como para llamarlos inconversos, pero tampoco están tan adentro como para llamarlos discípulos. La multitud cree en Jesús, pero ¿sabes? El motivo no es el correcto. La multitud cree en Jesús para satisfacerse a sí misma. Su necesidad de milagro, su necesidad de llenar la pancita. Ese es un comportamiento de multitud. Centran el evangelio en los beneficios que ellos pueden recibir, pero no en lo que ellos puedan dar. O sea, denme una bolsa de misericordia, pero no me pidan que esté temprano en el culto antes de empezar porque no lo voy a hacer. Qué pesada la predicadora que trajeron. La multitud participa de la comunidad de fe, pero ¿sabe cuándo? Cuando quiere y cuando puede. La multitud va a la iglesia cuando puede y cuando quiere. Ay, no, que hace mucho calor. Ay, no, que hace mucho frío. Como empanaditas de día domingo. Y dicen que no hay necesidad de ser fanático. Para la multitud congregar no es importante. Creen en Jesús,
pero no están dispuestos a hacer todo lo que Él les pide, como lo dice Juan capítulo 6 y verso 60. Uy, no, es muy difícil. ¿Quién puede aceptar esta palabra? Creen en Jesús, pero no se te ocurra, Señor, creer que ahora tienes derecho sobre mi vida, como lo dice Juan 6:66. Vienen aquí, están en la reunión, disfrutan de la iglesia, pero una vez que termina el culto, viven a su manera, no rinden cuentas y no se dejan corregir. No me preocupa que este mensaje no tenga tantos aplausos. Me preocupa que llegue a tu corazón. Hay un tercer grupo y lo tenemos aquí ahora en pantalla. Y son los discípulos. Ahora, lo primero que debemos decir respecto a los discípulos es que no son para nada, escuche bien, no son para nada un grupo perfecto de personas. Yo, la verdad, me parezco una mezcla entre Pedro y Pablo. Tengo esa mezcla, no sé si es tan buena, me gustaría más ser como Juan después del tratamiento que Jesús le hizo a su carácter, pero en fin, no son perfectos. Nosotros tendemos a idealizar, a perfeccionar a los personajes bíblicos, pero en cierto, Jesús, a través de su palabra, de modo intencional, nos muestra la realidad de ellos. Tal vez no eran perfectos, pero los discípulos, si algo tenían, era un mismo amor y una misma pasión por Jesús. ¿Sabe cómo puedo ver a los discípulos? Los puedo ver saltando de felicidad, diciendo, ¡wow! ¡Qué milagro! Siempre me voy a acordar de una vez que entró una mujer con un tubo de oxígeno. Yo me sentaba ahí, ¿se acuerda, pastor? Y yo, siendo más joven, dije, wow, se va a sanar, porque estábamos viviendo tiempo de milagro. Y se fue sana. Y nos revolucionamos todos. Yo no puedo imaginar el corazón de los discípulos viendo tanto milagro. Veo a los discípulos disponiendo sus sucias y agitadas embarcaciones para pasar de ser microempresas a los púlpitos más espectaculares para Jesús en la época. Veo a los discípulos decidiendo permanecer cuando las multitudes daban retirada al escuchar lo espeso y lo duro del mensaje. Veo a los discípulos, los veo amando al único rabino que no los despreció. Los veo admirando al único que les dijo que ellos sí calificaban para este reino. Los veo viviendo momentos únicos tan solo por tener la osadía de amar y creer en el Hijo de Dios como ningún otro se atrevió en su tiempo a hacerlo. Pero también veo a los discípulos prometiendo jamás traicionar y negando pronto al Maestro. Los veo huyendo despavoridos frente a un gran ejército romano. Los veo mirando la cruz desde lejos, con temor. Los veo incrédulos frente a una tumba vacía. Y los veo volviendo a sus oficios de antaño. Pero la historia no termina ahí. Ante todo, cuando veo un discípulo, veo a uno al cual Jesús le perdona su traición y lo introduce nuevamente en su propósito. ¿Habrá algún discípulo aquí? Veo a los mismos que un día huyeron despavoridos y los veo en los libros de la historia de la iglesia. Y leo sus historias y veo cómo fueron apresados y puestos en cárcel y muertos a causa del mensaje.
Los veo entregando sus vidas por aquel que los espera del otro lado de este mundo. Y también los veo en este tiempo. Veo a hombres y a mujeres que se abrazan de forma inseparable a la cruz, sin importar el precio que esto cueste. Los veo con su corazón ardiendo, como en el camino a Emaús, sabiendo que la voz del Maestro no es como ninguna otra, y diciendo: quédate, Señor, que se hace tarde. Los veo. ¿Y sabes dónde los veo? Lo veo en el corazón de los inmigrantes que vienen y congregan y dicen: no me voy a perder un día de iglesia. Lo veo en aquellas mujeres que llevan años en la congregación, que no tienen puestos importantes. Las veo. Yo veo discípulos en este lugar. Veo discípulos en hombres que jamás vendieron el evangelio y que le dijeron no al sistema religioso y que prefirieron ser despreciados por las élites pastorales a cambio de permanecer con un corazón entregado al pueblo de Dios. Veo discípulos abriendo comedores sociales en poblaciones marginales donde el gobierno no entra. Veo discípulos en los pueblos lejanos de Chile, en las regiones más lejanas, abriendo iglesias en lugares donde otros no quieren ir porque no genera nada. Veo discípulos en el norte. Veo un discípulo en la vida de mi padre, predicando a un grupo pequeño, como si fuera una multitud. Yo veo discípulos todavía. Y esta es mi convicción. No soy para nada perfecta. Y me sigo equivocando. Y aún así a Él le parece que yo puedo ser su princesa. ¿Sabe? Yo conozco mis miserias. ¿Cuánto más Él? Pero Él conoce mi corazón. Sabe que no estoy por la plata. Porque si usted quiere ser rico, no sea misionero. Es amor. Es pasión. Y no te la puedo explicar. Porque o la vives o no. Te hace venir de lejos. Hay más iglesias, pero vienes a esta. Y ahí estás fiel al lado de tu pastora, orando, ayunando. Si hay algo que me hace sentir orgullosa de la iglesia del norte, si te lo pudiera contar, es que allí no hay multitudes. Hay personas y hay discípulos. Cuando era más chiquilla,
Soñaba con multitudes. Hoy lo único que anhelo es ganar uno más para Cristo. Sembrar el evangelio en su vida. Y ver a Jesús tomando el gobierno de su familia, transformando su hogar. Hoy no quiero multitudes, hoy quiero discípulos. Discípulos fieles que siguen a Cristo a pesar de las adversidades, a pesar de lo que estén viviendo. Porque lo que Jesús hace en este tiempo es amar y tener misericordia de la multitud. Pero Jesús está buscando verdaderos discípulos. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Falta mucho, iglesia, por conquistar. Yo miro a Arica y yo creo que yo veo lo mismo que usted, pastor, veía cuando entró a este local por primera vez. La gente mira al norte y dice qué feo es. Y a mí me da bronca. Porque cuando yo veo el norte veo gente que puede ser revolucionarios del evangelio. Cuando yo veo la iglesia de Arica, veo gente que ama la palabra, que conoce las escrituras. Y eso es todo lo que quiero. Los cupos para fariseos están repletos. Y multitudes hay por todos lados. Mantén a la gente entretenida y el templo siempre estará lleno. Háblales la palabra y te darás cuenta cuántos discípulos hay. Discípulos. Eso es lo que Dios está buscando. Y al finalizar este mensaje, donde no saltamos mucho ni gritamos, solo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vas a vivir el tiempo que viene? ¿Criticando como un fariseo? ¿Sin compromiso como la multitud? ¿O entregado? Entregado como un discípulo. No más fariseos. No más multitudes. Más discípulos y más iglesias. Amén.